Hola, muy buenos días. Soy Nancy Páez, soy de original de Cuba y soy profesora de Tai Chi Si Kung del Centro Cívico de la Casa Elizalde, en el cual queríamos llegar a vuestra información sobre los talleres que se están realizando aquí, y en especial el nuestro, el que nos incumbe en este caso, de Tai Chi, que se va a realizar, comienza justamente el 28 de enero, de 5:45 a 7:15 de la tarde. En esta vez lo haremos por Zoom, debido a las situaciones en que estamos viviendo, pero igualmente queremos llegar a vuestros hogares, queremos ayudarlos a encontrar la manera de mantener y conservar la salud. El Tai Chi, como muchas personas saben, o para las personas que no sepan mucho, pues primero que todo es un arte marcial, en la cual los movimientos que estamos realizando representan algo, siempre tienen un significado. Y además tiene parte de la medicina tradicional china, en la cual cuando movemos el cuerpo estamos llevando la energía o la sangre hacia una determinada zona del cuerpo, mejorando su nutrición, sus órganos. Cada región del cuerpo se beneficia de todos los movimientos que realizamos. Es una actividad que normalmente trabajamos todos, o sea, significa todas las edades podemos llegar a trabajar Tai Chi. ¿Por qué? Porque no tiene ningún efecto secundario sobre la salud. Trabajamos solo para beneficios propios, tanto de cuerpo como de mente. Así que ahora más que nunca necesitamos esta práctica. En nuestro taller haremos ejercicios de Qigong, como ya he dicho anteriormente, a donde trabajaremos la respiración, la mente, y serán movimientos más estáticos, más en el sitio, y a partir de ahí haremos ejercicios de coordinación, orientación, de equilibrio, muchos ejercicios de psicomotricidad, todo para beneficiarnos en general del cuerpo y de la mente. Os aconsejo que intentemos conectarnos, vernos en cada día, y poco a poco ya veréis que lo haremos muy ameno, nos lo pasaremos bien, nos divertiremos y contribuiremos así a mejorar nuestra calidad de vida, o si ya estamos bien, pues seguir así. ¿Sí? Pues sin nada, me despido de vosotros y nos vemos aquí el jueves, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego.